Amigos, son las 7:41 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Hoy estaremos conversando con Carlos Prosperi, político y abogado venezolano, dirigente del Partido Acción Democrática, fue diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela por el estado Guárico durante el periodo 2016-2021. Es el candidato en estas elecciones primarias, el más joven de todos. Buenos días, bienvenido, gracias por acompañarnos. No, buenos días, gracias a ti por la invitación y como que corriendo un poco porque ya acá en Caracas empezaron algunos colegios las clases y mi deber de padre cuando estuve en la capital es llevar a mi hija menor que tiene 8 añitos. Llegué a la oficina, después con el tema del Sky, uno se malacostumbra a las cosas nuevas y como que abandona las plataformas anteriores. Pero aquí estamos, gracias de verdad por la No, comprensión. gracias de verdad por el tiempo. Sabemos lo complicada que puede ser la dinámica de un papá y además en medio de toda esta campaña, coméntanos un poco cómo ha sido esta experiencia. Vienes de un padre que también tuvo un recorrido dentro del mundo de la política y eres el candidato más joven. Sí, desde luego, vengo de una familia que ha hecho política con un cruce, una mezcolanza, como decimos acá, entre padre carupanero y madre guariqueña. Tengo un poquito de ambas cosas. Pero sí, mi papá fue alcalde de las Mercedes del Llano, un primo nuestro estuvo en la gobernación del estado Guárico. He sido siempre una persona que ha estado vinculada a la actividad política y desde muy temprana edad, desde los 18 o 19 años de edad, ejercí mi derecho al voto y en ese momento a mí me llamó la atención la vocación que tenía el partido de poder atender y estar de la mano de las personas que como que tenían mucho menos, los que no eran escuchados, y desde ese mismo momento dije, es que yo tengo que ser un servidor público. Y a pesar de que, bueno, soy abogado de profesión, posgrado en Derecho Penal, desde muy corta edad inicié una trayectoria dentro de mi organización política Acción Democrática, ocupando los diferentes cargos hasta llegar hoy en día a ser el secretario de Organización Nacional del partido, al lado del compañero Henry Ramos, y candidato presidencial de Acción Democrática. Pero mi compromiso con Venezuela, con ser un servidor público, y yo creo que hay que erradicar esos malos vicios que nos han llevado a lo que tenemos hoy en día, e inclusive decir que quienes están hoy en Miraflores pareciera que lo que tienen es vocación de servirse del pueblo y no de servirle al pueblo. Siempre has dicho en tu discurso que te gustaría trabajar para lograr una economía más justa y equilibrada. ¿Cuáles serían esos proyectos que te gustaría desarrollar para lograr esa economía justa? Bueno, fíjate, nosotros hemos venido manifestando que obviamente lo que el venezolano le dice a uno en cada uno de los recorridos es que su problema es económico, que hoy necesitan un salario que le alcance a los venezolanos. Pero nosotros hoy tenemos que ser muy sinceros con el pueblo. Primero, que lamentablemente en Venezuela hoy los índices han sido índices negativos, en baja, no hemos tenido beneficios que puedan decir estos números van a favorecer. Y hay que tomar un conjunto, una serie de medidas para poder avanzar en lo que es el fortalecimiento de la economía venezolana. Muchas veces me preguntan, bueno, Carlos, pero ¿cuál es tu medida para poder estabilizar la economía? Hoy en Venezuela no se puede tomar una sola medida, hay que tomar una serie de medidas. ¿Qué tenemos que hacer? Uno, nosotros hoy tenemos que devolverle la autonomía al Banco Central de Venezuela. Lamentablemente, hoy el Banco Central de Venezuela no goza de autonomía porque se designan las personas de acuerdo a la militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela. Dos, nosotros tenemos que entender que hay que devolverle una seguridad jurídica a cada una de las personas. ¿Y qué quiero decir con esto? Que hay que respetar la propiedad privada. Hemos visto cómo se ha irrespetado la propiedad privada. Y a su vez poder garantizar una seguridad social que mucha gente cae quizás en el error de decir, bueno, lo que pasa es que la seguridad social hoy lo que te garantiza es que vamos a tener un salario digno. Y la seguridad social de nuestros trabajadores no es simplemente un salario digno, es un conjunto de beneficios donde incluye un HCM, que es hospitalización, cirugía y maternidad de primera calidad, poder garantizar las cajas de ahorro que prácticamente desaparecieron en Venezuela, poderle garantizar una serie de créditos que les permita poder avanzar. Ahora, ¿qué hemos manifestado? Que todo esto, la única manera de nosotros poder tener un avance económico es con algo fundamental que poca gente quizás hoy lo señala, porque los venezolanos y quizás en el mundo entero uno se va adaptando a las situaciones complejas. Hoy en Venezuela
la crisis eléctrica es sumamente grave. Hoy en nuestro país, debido a lo que está sucediendo, que se producen a duras penas unos 10.000 megavatios, bueno, de esos 10.000, 8.000 son a través de las hidroeléctricas y 2.000 a través de las termoeléctricas. En Venezuela necesitamos producir 17.000 megavatios para que eso nos permita poder tener una estabilidad de distribución de carga. Y si nosotros no tenemos un sistema eléctrico nacional estable, no podemos poner en marcha la industria privada, no podemos poner en marcha PDVSA, no podemos poner en marcha las empresas de Guayana, no podemos poner en marcha el turismo como alternativa distinta a lo que es el petróleo. Nuestro compromiso hoy es poder garantizar una serie de medidas que nos permitan avanzar y buscar alternativas distintas a la renta petrolera y sobre todas las cosas que el Estado no puede seguir en el rol de ser empresario, porque lamentablemente vemos cómo el Estado, en vez de dedicarse a gobernar, bueno, hoy es dueño de hoteles, es dueño de orquestas, es dueño de locales comerciales. Eso se tiene que acabar. Nosotros hoy tenemos que entender que el Estado está para garantizar una seguridad jurídica, una seguridad social que nos permita avanzar en ese fortalecimiento económico que hoy el país necesita. ¿Cómo llegar hasta ahí para poner en práctica esos cambios? ¿Cómo convencer al electorado en medio de los desafíos que afrontan las primarias? Bueno, vamos a llegar hasta ahí con la participación del pueblo de Venezuela. Nosotros, hasta hoy, debemos decirlo, he sido el único candidato presidencial que formalmente ha presentado un programa de gobierno, donde hemos identificado cada uno de los problemas y les hemos ofrecido una solución a cada uno de los problemas. ¿Cómo llegamos? Votando el 22 de octubre, escogiendo a Carlos Prosperi como candidato presidencial y el próximo año todos unidos poder salir de esta pesadilla en las elecciones presidenciales. ¿Y qué tiene que entender el venezolano? Porque muchas veces nos dicen, pero bueno, es que si yo no trabajo no como. Y es verdad, si las personas no salen a trabajar no pueden comer. Pero hay que entender que si no cambiamos un modelo económico, social, político que fracasó en estos 24 años, por mucho que usted trabaje jamás le va a alcanzar el dinero. Hoy, lamentablemente, en Venezuela, nuestros trabajadores, ¿cuánto están ganando los empleados de la administración pública? ¿Cuánto están ganando, por ejemplo, los pensionados y los jubilados, que son los más golpeados? Menos de $4 al mes, son 130 bolívares. Hoy la tasa oficial está más o menos en ese orden entre 32, 33, el Banco Central de Venezuela. Bueno, ¿qué significa esto? Que lamentablemente en Venezuela nuestros hermanos no tienen ni siquiera un salario para poder cumplir con sus labores. Y ojo, tenemos que ser bien objetivos, porque nosotros hoy tenemos que expresarle a nuestros hermanos venezolanos que lamentablemente quienes están en Miraflores no nos ofrecen ni siquiera cuentas de lo que está pasando. Y inclusive se presume, de acuerdo a una de las últimas informaciones, que dentro de la administración pública hay 5.5 millones de empleados de la administración pública, sin meter los pensionados y los jubilados, que están alrededor de 7 millones y medio. Si tú sumas los 7 millones y medio más los 5 millones y medio, estamos hablando de que son 13 millones de personas que están dependiendo de la administración pública. Entonces, ¿qué es lo que quiere el pueblo? Escuchar un aumento de salario. Bueno, pero hay que hacerlo de manera gradual, discutir esos contratos colectivos vencidos, sentar a una tripartita y ver cuál es la realidad, porque no sabemos ni siquiera cuáles son los ingresos de la República, pero supongamos que son esos 13 millones de trabajadores o de trabajadores y jubilados. Cuando uno multiplica eso por un salario de $200, que no es el deber ser, porque hoy en nuestro país la economía cada día es más dura, los productos son más caros, lo único medianamente económico son los servicios, de resto todo lo demás es más complejo. Ahora, ¿qué tenemos que sacar una cuenta? Multipliquemos 13 millones de trabajadores o dependientes de la administración pública por $200. Eso nos da alrededor de 2.600 millones de dólares. Bueno, eso es casi que el 40% de lo que se presume son las reservas hoy de nuestro país, porque las reservas internacionales se dicen que están entre 5.000 y 6.000 millones de dólares. ¿El gobierno está en la capacidad de poder cumplir con eso? Pues yo no lo creo. Hoy hay que sincerar las cifras, poder tener un gobierno transparente que diga, estos son los ingresos que tenemos en la República, estas son nuestras reservas, esta es nuestra producción petrolera, esta es la producción por el hierro y el aluminio, y hacia aquí tenemos que direccionar para poder garantizar una economía estable con la ayuda de lo que hemos denominado las CPP, que son las corporaciones públicas privadas. Carlos, ¿qué ha sido lo más difícil de llevar estas ideas o esta propuesta para el país a los ciudadanos en la calle durante la campaña?
Mira, creo que no ha sido difícil. Hoy nuestros hermanos venezolanos escuchan un mensaje, nos hacen un par de reclamos, ya lo decía uno, que es que si ellos no trabajan no comen, y el segundo, que es el más importante, es que nos dicen, ya basta de confrontaciones, ya basta de tantas divisiones, de tanto odio, únanse, tiene que ser un solo candidato. Hoy yo reafirmo Carlos, mi compromiso. me refiero a dificultades porque, bueno, algunos candidatos han sido víctimas de acoso, además la parte económica, el financiamiento, el tema de la comunicación, que de pronto no tienen las plataformas necesarias para tener el alcance y llegar a tanta gente a través de canales abiertos que no están en disposición de los candidatos. O sea, hablemos acerca de esas dificultades, esos Desde desafíos luego. que nos han comentado aquí en Buenos Días algunos candidatos. Desde luego, no pensé que era cómo era la dificultad para llevar el mensaje desde el punto de vista de transmitírselo a las personas de lo que estamos diciendo hoy. Pero en torno a las dificultades, bueno, todos hacemos un gran esfuerzo. Aquí cada uno de los candidatos tiene que, por sus propios medios, moverse. Nosotros vamos a una gira y tenemos que ir en nuestros vehículos. Bueno, cuando hay algunos vuelos, por ejemplo, ahí viene Margarita, que estuvimos, por cierto, el 8 acompañando a nuestra Virgen del Valle, lo hace uno obviamente a través de un vuelo comercial, pero limitaciones muchas. Hemos visto cómo se han dado algunas agresiones a algunos candidatos, lo que hemos rechazado desde un primer momento, porque esto no ayuda a la democracia. Esto de verdad le hace un grave daño a la democracia. Hoy pareciera que todo ha ido como que medianamente normalizándose, no hemos visto una nueva agresión. Ojalá eso no suceda. Nosotros tenemos el compromiso de que se pueda dar una elección en tranquilidad, en paz, donde los venezolanos, a diferencia de lo que es el Partido Socialista Unido de Venezuela, que le impone el candidato a su militancia, a su dirigencia, los venezolanos el 22 de octubre tienen la posibilidad de escoger entre 13 personas que están ahí para que los represente el próximo año en las elecciones presidenciales. Has dicho que estamos en una fase de remate. ¿Qué expectativas tienes y qué viene después del próximo 22 de octubre? Mira, una fase de remate con mucha alegría y emoción. Por cierto, mañana 13, mi Partido Acción Democrática cumple 82 años. Y paradójicamente, uno de los partidos con mayor trayectoria, de mayores años de fundación, hoy presenta el candidato presidencial más joven. Algunos quizás cuestionaban a mi compañero Henry Ramos y decían, Henry no le da paso a nadie, Henry es una persona sectaria. Inclusive debemos recordar algunas cosas. Por ahí se le ocurrió a una persona en el año 97 decir que nos iban a cortar la cabeza y nos las iban a freír a los adeptos. Después dijeron que Acción Democrática era un partido de viejos. Después dijeron que Acción Democrática era un cascarón vacío. Bueno, pues yo hoy les quiero decir que quien dijo que nos iba a cortar la cabeza o se quedó sin sartenes o le faltó aceite o manteca. Pero hoy los adeptos son un sentimiento nacional. Quienes dijeron que éramos un partido de viejos, el partido de mayor data histórica hoy está presentando el candidato presidencial más joven. Y no solo que tenemos juventud, nosotros tenemos la experiencia necesaria para gobernar este país porque nos hemos rodeado de los mejores asesores, estamos con las personas que conocen la realidad del país, no solo el sistema eléctrico, la petrolera, el gas, lo que hemos venido hablando del hidrógeno verde. Cuando uno empieza a revisar todas esas situaciones, nosotros tenemos una visión de país distinta, una visión de país de futuro, que es lo que hoy nos merecemos. Y a los que dijeron que éramos un cascarón vacío, el 22 de octubre vamos a demostrar que vamos a salir a votar masivamente. Ojo, no solo mis compañeros de partido. En los próximos días pueden haber algunos anuncios de personalidades que se van a sumar en esta causa y algo que además es válido, que no podemos cuestionar, porque inclusive yo veía en días pasados que algunas personas decían, bueno, que Manuel Rosales apoyó a Enrique Capriles, que esa alianza es anti María Corina, es anti Acción Democrática. Pues es lógico que las alianzas se den. La semana pasada vimos cómo Biagio Pilieri le daba el apoyo a María Corina. Bienvenido sea, la política se trata de eso, hacer alianzas, de poder avanzar, de estrategia. Lo que sí es que hay que saber mover las piezas, como lo decimos en el ajedrez. En el momento que muevas una mala pieza, puedes quedar en jaque mate. Nosotros tenemos que dejar esa división. Nosotros pareciera, y es triste, que perdemos más el tiempo autodestruyéndonos que enfocándonos en lo que nos tenemos que enfocar. Creo que entró una llamada, se cayó, aquí como que volvimos.
No, te estamos Fíjate, escuchando. Carlos, ¿estarías dispuesto en nombre de tu partido de dar el apoyo, por ejemplo, a María Corina Machado, de llegar el momento en esa unidad que hablas? mira, si ella gana las primarias, nosotros lo tenemos que apoyar. Y si las gana Enrique, igual. Y si las gana Freddy Superlano, el que quede electo en las elecciones primarias, te hablo de ellos porque son los que recae tristemente y rechazamos una inhabilitación. Pero si es el caso de Elsa, de Roberto Enrique, de Caleta, de cualquiera de los que están ahí, con nosotros van a contar. Además, la Acción Democrática, cuando habla de unidad, no simplemente es que lo dice, no solamente lo pregona, lo ejercemos. En 24 años del peor desastre en la historia republicana de nuestro país, Acción Democrática no había presentado una candidatura presidencial propia y hemos trabajado por cada uno de los candidatos presidenciales como que si fuesen militantes de nuestro partido, desde Salas Romer, desde Arias Cárdenas, imagínate tú, que después se regresó y hoy en día está en el Partido Socialista Unido de Venezuela, con Manuel Rosales en el año 2005, Capriles 1, Capriles 2. Bueno, hemos trabajado por cada uno de esos candidatos. Esta no va a ser la excepción. Nosotros hoy tenemos que entender que por encima de una aspiración personal está Venezuela, está el futuro de nuestros hijos. Y a veces me indigna y me molesta este tipo de situaciones, que algunos creemos que si no soy yo no puede ser otro. Pues ya, hoy Venezuela tiene que seguir el ejemplo de lo que dio Barinas, a pesar de que le habían arrebatado a Freddy Superlano esas elecciones. Bueno, Freddy tuvo la capacidad de ponerse de acuerdo con los demás, inhabilitaron a varias personas y eso no nos detuvo. Y en Barinas, nosotros que asumimos algunas responsabilidades, contados con el dedo de la mano, los que tuvimos apoyando en esa elección de Barinas, donde dirigentes se apartaron creyendo que íbamos a perder. Barinas se no, hoy se va a ganar Venezuela siempre y cuando tengamos la suficiente madurez política y desprendimiento para no pensar en primera persona, sino pensar en el futuro de esas nuevas generaciones que hoy nos merecemos estar mucho más unidos. Y era lo que te decía, uno inclusive entra a los grupos del WhatsApp y hay grupos donde todos somos adversos a quienes están en Miraflores. Y permanentemente lo que uno lee es, bueno, fulanita de tal está diciendo tal cosa, entrevista. Fulanito de tal, bueno, usted está entregado. El otro hizo esto mal. No perdamos el tiempo en situaciones estériles. Nosotros tenemos que entender que por encima de eso nuestro foco está en que el adversario no solo de la alternativa del cambio, sino del pueblo de Venezuela, está sentado en Miraflores, que tienen 24 años ahí, que no sigamos creándonos un daño, porque todo lo hago con una profunda reflexión. Apartemos ese momento, porque las primarias es simplemente escoger quién nos va a representar para ser el presidente o presidenta el próximo. Carlos, para esas personas que dicen, bueno, es que no me gusta Acción Democrática porque forma parte de la vieja escuela, ¿qué de innovador tiene Acción Democrática en este momento representada por ti? Bueno, para empezar, que tiene el candidato presidencial más joven. Segundo, que hemos venido hablando de una energía mucho más limpia. Inclusive, fíjate, cuando hablamos del sistema eléctrico nacional, en los gobiernos de la democracia se producían, y ojo, el gobierno de Acción Democrática estábamos generando alrededor de unos 14.500 megavatios. Hoy solo se producen 10.000. Teníamos la dicha de vender la electricidad a Brasil y a Colombia. Pero, ¿qué tenemos que decirle al pueblo de Venezuela? Que dentro de nuestras alternativas de una energía mucho más limpia está que podamos instalar, y es mucho más económico, en todas las reservas de agua que tenemos, en buena parte de las reservas de agua que tenemos en nuestro país, granjas con paneles solares como lo está haciendo el mundo entero, donde se ponen los paneles solares, se coloca una turbina, desde ahí se genera energía fotovoltaica acuática. Y no solo que se genera la energía fotovoltaica acuática, sino que tenemos la posibilidad de empezar a producir hidrógeno verde, que el hidrógeno verde es el combustible del futuro. Que bueno, es un gas mucho más limpio que lo están implementando inclusive en pruebas para cohetes que van a la luna. Cuando uno ve en Caruachi, con todas las descargas eléctricas que se está perdiendo ese hidrógeno verde, uno dice, pero ¿por qué no se puede tener la suficiente capacidad de poner en marcha esto? ¿Qué tenemos nosotros? Una visión de país distinta. Por ejemplo, en la educación lo hemos manifestado. No es justo que hoy en el pensum de estudio que uno revisa por ahí, uno ve que en muchos sitios todavía se da dibujo técnico con una escuadra, con un compás, cuando hoy
la realidad es que en Venezuela o en el mundo entero hay programas como AutoCAD, como PowerPoint, o sea, es una educación que vaya mucho más allá de lo que hemos vivido en los últimos años, donde nuestros jóvenes puedan salir del liceo como bachilleres técnicos medios, ejemplo en menciones informáticas, en ser programadores, en inteligencia artificial, adaptarnos a las nuevas realidades, que es lo que nos va a dar ese futuro. Nosotros le hemos hablado a nuestras mujeres en el país y presentamos un proyecto de ley el cual llevaremos a la Asamblea Nacional en el año 2025, donde tenemos un compromiso de una ley de empoderamiento femenino, donde en la administración pública, como mínimo, se cumpla con un 40% de participación de las mujeres venezolanas, donde además tenemos el compromiso de llevar adelante el programa de alimentación materno-infantil, donde nuestras madres puedan estar en controles previos y posteriores a lo que es el embarazo. También poder garantizar que se les otorgue en los días de su menstruación, poderle garantizar un permiso remunerado, donde hoy en Venezuela, con la grave situación de los servicios públicos, las mujeres a veces van a un trabajo, no tienen ni siquiera agua, porque en los sanitarios públicos no hay agua donde poder hacer sus situaciones complejas. Nosotros tenemos el compromiso de tener una exoneración del impuesto a todo lo que es referente a toallas sanitarias y lo que tenga que atender a nuestras madres venezolanas. Hoy nuestro compromiso es con una visión de país adaptada a las nuevas realidades y nosotros vamos a impulsar a Venezuela. Lo hemos manifestado. Hay que apostarle a la ciencia y la tecnología. Inclusive, te puedo poner un ejemplo. En los países pobres, lamentablemente, lo que se hace es que se vende la materia prima. Venezuela no escapa de eso. ¿A quién no le gusta el chocolate o el cacao venezolano? Bueno, hoy nuestros productores de cacao, aparte de que no tienen un apoyo por parte del Ejecutivo, vemos con preocupación cómo la materia prima, el cacao, lo sacan y lo terminan exportando. Bueno, no hay un producto terminado. ¿Qué tenemos que hacer? Poder impulsar industrias de que procesen el cacao venezolano y desde aquí garantizar que sea procesado, que se pueda exportar un producto de calidad y que los venezolanos puedan tener acceso a eso. Con eso vamos a generar fuentes de empleo. Nosotros tenemos un compromiso, una visión de país totalmente distinta. Volviendo al tema de las elecciones del 22 de octubre, ¿estaría dispuesto Acción Democrática a apoyar una designación en caso de que no hayan las elecciones primarias? Mira, tenemos que buscar una alternativa, pero tú sabes que es triste que nosotros hasta hoy no tenemos una alternativa hacia una serie de eventos o acontecimientos que pueden suceder. Quienes están en Miraflores si están atentos y preparados permanentemente ante cada uno de los escenarios. ¿Cuáles son los escenarios posibles que hay actualmente? Uno, que gane una persona inhabilitada. Esa persona inhabilitada, nosotros vamos a salir a trabajar, ellos dicen que los van a habilitar, que van a lograr, ojalá se logre la inhabilitación porque además es injusta. Pero si en el momento de la inscripción no logran una habilitación, ¿qué vamos a hacer? Vamos a llamar a la calle y decir calle sin retorno y no buscar una salida por la vía electoral, que es lo que necesitamos hoy. Quienes están en Miraflores lo que quieren es que no participemos y por eso intentan inhabilitar, intentan desestimular la votación. Pues no, nosotros tenemos el compromiso de votar. Ante ese escenario, tenemos un mecanismo de sustitución. Un segundo escenario, gana una persona que no está inhabilitada, gana Carlos Prosperi y le hacen una inhabilitación posterior al 22 de octubre. Bueno, llego y me inhabilitan. ¿Qué voy a decir yo? No, yo voy a ir a la calle. Pues no, nosotros tenemos que encauzarnos en una ruta de que masivamente tenemos que votar el próximo año para salir de esta tragedia. Pero ¿qué voy a hacer yo? Como yo soy militante de Acción Democrática, yo voy a tomar la autodeterminación de decir, bueno, a mí no me dejaron inscribir, el candidato presidencial es mi compañero Henry Ramos, que es el jefe del partido. Bueno, los venezolanos se me van a molestar, me van a decir, pero bueno, Carlos, ¿y por qué tú vas a imponer a Henry si yo voté fue por ti o no por Henry? Nosotros hoy tenemos que tener un mecanismo de sustitución con los 13 precandidatos que están ahí y prepararnos para un tercer evento que puede ser un poco más complejo. Y es que después del 22 de octubre emita el Tribunal Supremo de Justicia una sentencia donde la sentencia diga los 13 precandidatos que participaron en las primarias están inhabilitados.
¿Qué vamos a hacer ante esa situación? Tampoco tenemos un plan de qué debemos hacer. ¿En qué está de acuerdo Carlos Prosperi y Acción Democrática? Que tenemos que establecer un mecanismo de sustitución y que de acuerdo al último corte del Consejo Nacional Electoral en el REC están inscritos alrededor de 20 millones y algo, no llega a 21 millones de electores. Bueno, de acuerdo a lo que establece la Constitución, para poder ser presidente de la República, con esos requisitos deben cumplir alrededor de unos 17 millones de venezolanos. Bueno, dentro de esos 17 millones de venezolanos va a estar el nuevo presidente de Venezuela y por eso lo vuelvo a ratificar. Hay que tener la suficiente madurez política, el suficiente desprendimiento para tomar decisiones no unilaterales, sino colectivas que vayan en beneficio de recuperar este país. Carlos, brevemente un mensaje final para los venezolanos. Mira, decirles primero que no lo toqué, lo quiero hablar rápido. Yo tengo un compromiso de que los venezolanos me recuerden como el presidente que le devolvió la transición a Venezuela. Yo lo he dicho, a pesar de ser el más joven, yo no pretendo enquistarme en el poder. Si algo tenemos los llaneros y los adecos es palabra. Apenas yo gane la presidencia de la República en el año 2024, dentro de 3 años, en el año 2027, voy a llamar un proceso de relegitimación de los poderes, incluyendo el presidente de la República, donde no existan partidos judicializados, presos políticos, personas inhabilitadas, donde no exista presión hacia los empleados de la administración pública y donde podamos devolver una reinstitucionalización, autonomía e independencia de cada uno de los poderes. Y a mis hermanos venezolanos les digo, a votar el 22 de octubre. Hay un compromiso con este país. Nosotros estamos convencidos que con la ayuda de Dios y este noble pueblo, no solo el 22 de octubre daremos el primer paso ganando las primarias, sino que el próximo año será el presidente de cada uno de ustedes, con el corazón en la mano, pidiéndole siempre a Dios como fiel creyente, que por cierto, aquí tengo una piedad detrás de mí en mi oficina. Hoy les quiero decir que empiecen a arreglar sus maletas, porque diciembre del próximo año vamos a celebrar las mejores Navidades de los últimos 25 años, porque estarán en nuestras casas de vuelta en este gran país que se llama Venezuela. Gracias, Carlos, por compartir con nuestra audiencia. Feliz día. A ustedes. Era Carlos Prosperi, candidato a las primarias de la oposición por el Partido Acción Democrática. Nosotros hacemos una breve pausa comercial, los dejamos con el pronóstico del tiempo en Venezuela y rápidamente estaremos de vuelta con más de Buenos Días por BPI TV.